Nos alegra que estés con nosotros en este programa de Escuela Sabática Viva. Nuestro objetivo es apoyar tu proyecto de hogar e iglesia para que practiquemos el compañerismo, estudiemos la Biblia y experimentemos la misión como estilo de vida. Antes de entrar en el estudio de la Escuela Sabática, dedica unos minutos a interesarte por tus hermanos y hermanas, creando una red donde todos estéis cuidados y atendidos. Toma tiempo para la oración y acompáñanos ahora en esta lección. Siéntete entre familia. Damaris, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido esa semana? Muy bien. ¿La tuya, Antonio? Bien, no nos podemos quejar. Siempre mejorando, al menos intentándolo. Yo también. ¿Tú también bien? Sí. ¿Bien o mejorando? Mejorando. Bien y mejorando. Bueno, pues ya estamos en la lección 8. O sea que vamos progresando, espero que adecuadamente. Temática, os lo planteo, el título, Ministrar como Jesús. Esto es, ministrar como Jesús. Bueno, en términos generales, yo creo que estaremos de acuerdo si afirmo que la gente vive bastante a su rollo, ¿no? A su aire, con poca preocupación por lo que pasa más allá de sus propias circunstancias, pero en especial yo creo que en estos tiempos que estamos viviendo la gente tiene muy poco interés en el cristianismo, muy poco interés. De hecho, incluso se está hablando en la actualidad del poscristianismo. Esto evidencia la poca relevancia que tiene para algunos el cristianismo. Sí. Hablándose de poscristianismo. No hablemos ya de aquellos que son sarcásticos respecto a todo lo que tiene que ver con el cristianismo, con la fe cristiana. En fin, conociendo la sociedad que hoy nos envuelve, una sociedad posmodernista, una sociedad secularizada que ha desterrado de su vida en términos generales a Dios, me gustaría que preguntaros ¿cuál creéis que es el método más eficaz que podemos tener los creyentes para compartir nuestra fe? El método más eficaz. En la Escuela Sabática se cita a Elena de White diciendo que solamente el método de Cristo será el eficaz para llegar a la gente. Y lo divide en 5 pasos. Primero, relacionarse con las personas mostrándoles que Jesús deseaba hacerles el bien. Lo primero que hacía. El primer paso es ese. Luego les mostraba su simpatía, atendía sus necesidades. Y cuando tenía, en cuarto lugar, una relación de confianza, entonces les decía, en quinto lugar, como sígueme. Consecuencia. Sígueme. Algo que es interesante, aunque a la gente no le guste escuchar hablar del cristianismo, sí que están en busca de algo que les inspire, que les dé motivación. No sé si habéis escuchado hablar de los TED Talks, que es una organización motivacionales. Sí, es de origen estadounidense, que, como has dicho, son charlas motivacionales. Y es que triunfan mucho. Y nos deberíamos preguntar, ¿y por qué triunfan tanto? ¿Sabes? O sea, yo creo que es que nosotros como cristianos no estamos supliendo la necesidad que tiene la gente de escuchar eso que les dé motivación y sentido a esta vida. Lo que está claro es que el método de Jesús era muy sencillo, por lo que he estado mencionando ahora, muy sencillo. Jesús observaba que alguien tenía una necesidad y Jesús, que estaba interesado en esa persona, trataba de satisfacerla. Ese era el método de Jesús, tratar de satisfacer sus necesidades, pensando evidentemente en la más importante de todas. Trataba de satisfacer su necesidad espiritual. Bien, mirad, sin salir del Evangelio de Juan, solo en el Evangelio de Juan, vamos a poner algunos ejemplos de cómo Jesús trataba de satisfacer las necesidades de las personas que le rodeaban. Bien, en el capítulo 2, la necesidad social. ¿Por qué? Ahí encontramos el pasaje, la historia de los novios que se van a casar. ¿Dónde? En Caná. En Caná. Las bodas de Caná. Sí. Ahí está, las bodas de Caná. Ahí tenemos la necesidad social satisfecha. Capítulo 3, necesidad espiritual. Nicodemo, que aunque es verdad que Nicodemo acudió a Jesús de noche para que no le identificaran con él, suplió su necesidad espiritual. Capítulo 4, necesidad emocional. Y aquí tenemos a la mujer samaritana, de la que ya hemos hablado en alguna escuela sabática anterior. Y el capítulo 5, necesidad física. Por ejemplo, en el capítulo 5,
el paralítico de Betesda. Es decir, Jesús trataba de satisfacer todo tipo de necesidades, cualquiera que fuera. Pues yo creo que lo que nos falla como cristianos de hoy en día es sentir compasión por las almas como lo hacía Jesús. Y hay un texto en Isaías que describe muy bien la actitud de Jesús, ¿no?, hacia nosotros. Dice, no quebrará la caña cascada. Estamos hablando de Isaías capítulo 42, versículo 3. No quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que se extingue. Por medio de la verdad traerá justicia. Yo creo que nos falta tratar a las personas con esa delicadeza, ¿no?, como lo hacía Jesús, acercarnos a ellos con esa simpatía. Bueno, yo la pregunta que me hago es, ¿no creéis que si en la Iglesia tuviéramos más compasión por las personas que acuden, tendríamos más éxito? Sí. Es decir, si tú te sientes bien en un lugar en un grupo de personas, en cualquier tipo de una asociación, lo que sea, no importa. Si te sientes bien, lo normal es que ¿qué vas a hacer a continuación? Quedarte allí. Volver. Claro. Eso es lo normal. Sí. Pero si tú vas a una iglesia y no te sientes bien porque no te han recibido bien, tú percibes que hay como falta de empatía, de interés por ti, hay cierto grado de frialdad, bueno, ¿tú vas a volver? Hombre, si no te obligan, si no tienes la obligación de estar en un lugar así, ¿qué es lo que haces? Pues no vuelves. Quizás a veces en la Iglesia nos falta un poco de la compasión de Jesús que manifestó a lo largo de su ministerio público. Yo creo que es algo que quizás es una asignatura pendiente que tengamos en la Iglesia. Por cierto, ya sabéis que en términos generales en la Iglesia adventista las personas que se van no es por cuestiones, esto lo hemos comentado a veces en casa, no es por cuestiones doctrinales, es por cuestiones de relaciones interpersonales. O sea que lo que estamos planteando es en realidad ir al meollo de la cuestión. O sea, Jesús era compasivo con todos. Y nosotros, si tenemos esa necesidad de ser compasivos con los demás, eso va a atraer a las personas porque las gentes van por ahí heridas por sus circunstancias personales. Entonces, querrán estar con nosotros y seguir con nosotros, y lo que les ofrezcamos, que es el pan de vida, que tú has mencionado en alguna escuela sabática, querrán comer de él. Aceptarán a Cristo. Sí, yo creo que deberíamos considerar la Iglesia como un hospital. La función del hospital se reduce en dos aspectos: aliviar el dolor y sanar. Si un paciente viene con la pierna rota, pues el personal sanitario se va a poner en marcha para aliviar el dolor que tiene esta persona y para curar la rotura. Pero no se van a parar para criticarle o decirle muy mal por haberte caído. Y de igual manera, en la Iglesia ocurre lo mismo. Nuestra función debe ser aliviar el dolor y el sufrimiento moral y sanar a las personas espiritualmente. Sí, sí. Mira, a mí me gusta además Jesús cómo tenía respuestas para cada situación, ¿no? ¿Os acordáis cuando se va a comer le invita a Mateo a comer y está comiendo con los publicanos y pecadores, y entonces los fariseos le preguntan a los discípulos, ¿y qué hace vuestro maestro, no, comiendo con esta gente? Y él les contesta, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. O sea, él estaba buscando a los que le necesitaban de verdad, no los que se creían que no necesitaban de nadie. Él tenía respuestas para todo, y quizás a nosotros nos falta esa delicadeza por los que a veces pensamos que quizás son más despreciables. Pues sí. En la escuela sabática se nos habla de que somos, bueno, esto es un texto que conocemos muy bien, somos la sal de la tierra. La sal de la tierra. Bien. La sal en el tiempo antiguo era un valor. A las tropas romanas, a las legiones, se les pagaba, en vez de monedas, con monedas se les pagaba con sal. De ahí la palabra salario. Efectivamente, de ahí la palabra salario. Es decir, era un valor importante. Hay dos cuestiones vinculadas a la sal que tenemos que tener en cuenta. El primero, tiene que mezclarse con el alimento para poder dar sabor a la comida, ¿verdad que sí? Es decir, el Señor nos ha llamado para mezclarnos con el mundo, pero cuidado, mezclarnos de tal manera que seamos una bendición para ellos y no que sea una maldición para nosotros estar vinculados con una sociedad que es incompatible muchas veces con lo que creemos y con lo que somos. Sí, no sé si vas a decir algo. Sí, con lo que estás diciendo, ¿no? Jesús nos dice, sois la luz del mundo, y luego Él se reconoce como luz. Y nos dice, sois la sal de la tierra, y Él es la sal.
O sea, Él es la sal y no quiere que nos enajenemos del mundo, quiere que estemos ahí para dar sabor y para alumbrar. Y es un detalle mencionar ese error histórico de las órdenes monacales, ¿no? Cómo se aislaban para tener una vida contemplativa, y el Señor no quiere eso, eso es no haber entendido la misión. Claro. Él quiere que nos mezclemos para dar sabor, para que nosotros demos sabor, para que nos iluminemos, ¿no? No quiero que los apartes del mundo, sino que los protejas del mal. Hay muchas personas en este mundo que quieren darle sentido a sus vidas, quieren tener una experiencia trascendente que no tienen. Entonces, la única manera de poder entrar en contacto con el mensaje de esperanza es que nosotros los creyentes, que podemos ofrecerles eso, podamos estar junto a ellos para que cuando surja la ocasión, pues poder ofrecérselo. Para eso tenemos que mezclarnos. O sea, tenemos que mezclarnos para dar sabor, tenemos que dar esperanza a la gente. Y en segundo lugar, ese sabor que damos al que no es creyente es un sabor de vida eterna. Al fin y al cabo, eso es lo importante. Bien, me gustaría que leyéramos Isaías 42, versículo 3, ¿vale? Te lo leo. Sí, por favor, si lo tienes ahí a mano. Es el que he leído yo antes, el de no quebrarás la caña leído, cascada ni apagará el pábilo que humea. Pues déjame que haga un comentario que me parece interesante. El Señor, cuando estamos moribundos, no viene y nos remata. Cuando estamos mal, cuando estamos deprimidos, cuando estamos estresados, cuando nos sentimos por circunstancias desanimados, lo que no viene es a cargarnos más. Ya te lo dije yo. Por ejemplo. Jesús es el gran médico. Esto es lo que tenemos que tener claro. Es verdad que muchas veces hemos dicho en la Iglesia que la Iglesia es un hospital y que Jesús es el gran médico. Es verdad. Pero tenemos que ejercer de médicos entre unos y otros. O de enfermeros. Sí, o de enfermeros. Lo importante es que tengamos la actitud redentora que tenía Jesús con los demás. Y seguir su ejemplo. O sea, Jesús siempre ha sido considerado como el médico supremo, como has dicho. Y es que si nos fijamos, no se dejaba ningún área por restaurar. Él sanaba a nivel físico, a nivel social, mental, espiritual. Cualquiera que tuviera un problema de cualquier aspecto, él iba y lo restauraba. Sí. Jesús es y será el gran restaurador, ¿verdad que sí? El gran restaurador. Mira, y cuidaba de no producir ningún dolor innecesario. Leemos en Lucas, capítulo 4, versículo 22, todos estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Él tocaba los corazones. O sea, sus palabras eran bálsamo para los que le escuchaban. En relación con lo que estás diciendo, tenemos muchos ejemplos donde vemos a Jesús que... Oye, Jesús no iba por ahí pisando callos, como se dice. Jesús era muy prudente, Jesús era muy comedido, Jesús trataba de no herir la sensibilidad de aquellos que le rodeaban. Y tenemos un ejemplo que a mí me parece extraordinario y se plantea en la escuela sabática, que es el del centurión. Vamos a ver, hay que hablar un poquito del centurión. Vale. Es importante. Este hombre, no olvidemos que es parte del engranaje militar del Imperio Romano. Es decir, este hombre es parte responsable de que Israel esté sometido. Es decir, estamos ante un hombre que forma parte de una estructura que tiene sometida al pueblo de Dios encima. Un imperio pagano sometiendo al pueblo de Dios. Esto lo llevaban muy mal los judíos, pero que muy mal. Es decir, que cuando veían de lejos al centurión, ¿qué es lo que haría un buen judío? Empezar a hablar mal de él. Porque este hombre encarnaba todo lo que rechazaban los judíos, que no podían ser plenamente libres. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Que Jesús, cuando se encuentra con el centurión, lo descoloca un poco, pero más descoloca a aquellos que le escuchan. Porque Jesús no tenía ningún prejuicio. Ninguno. ¿Y qué es lo que le dice? Oye, que es que no hay nadie con una fe como tú por aquí. ¿Qué? Se lo está diciendo a alguien que es una máquina de matar. Es que Jesús rompía los esquemas. Rompió los esquemas por completo. Realmente sorprendente, ¿verdad que sí? Es lo que tú estabas diciendo, Damaris.
Jesús no tenía prejuicios. En una ocasión, hace unas semanas, hablamos de la ausencia de prejuicios por parte del Espíritu Santo. ¿Os acordáis? Sí. Bueno, pues ya ahora tenemos que decir lo mismo de Jesús, evidentemente. Jesús no tenía prejuicios, porque Jesús iba más allá de lo que veía. De las etiquetas. De las etiquetas. Siempre era positivo. Siempre. Sí. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que Jesús ve que este es un hombre sensible a la influencia de Dios. Y por eso le dice algo que es literalmente así. Oye, tu fe, ensalza su fe. Y fijaos, hay otro aspecto que creo que sería bueno que comentáramos. ¿No creéis que tuvo que ser un poco de toque de amonestación aquellos que escucharon vamos a decir, el piropo que le dice a este pagano? Tuvo que ser un poco de... Ostras, este es un pagano y está ensalzando su fe. Y yo soy parte del pueblo de Dios. Pero también hay evidencia que si Dios ve, o Jesús ve en este caso, algo positivo que decir, Él lo va a decir, Sí. no se va Sí. a mediatizar por lo que la gente Sin pueda duda. responder. Sin duda. Y sin si duda. queremos ministrar como Jesús, pues creo que tenemos que aprender de esa positividad, porque el negativismo, el pesimismo, no es algo de lo que la gente quiere rodearse, ¿no? Exactamente. Es el buen humor, es la positividad, es el Exactamente. optimismo lo que se contagia. Sí. En este trimestre lo hemos comentado en algún momento, la importancia de ser positivos. Pero cuando hablamos de ser positivos, cuidado. Lo que tenemos que hacer es ver en los demás gente que tiene sus virtudes, evidentemente tiene sus defectos, pero tiene sus virtudes, tiene sus puntos fuertes. Es decir, lo que tenemos que intentar es ver al otro como un hermano y como no un aspirante a ser enemigo de mí, porque a veces nos protegemos tanto de los demás que a veces podemos ser fríos con los demás. Y Jesús no hizo esto jamás, jamás. De hecho, lo que estabas diciendo de que irradiaba positivismo, ahora me ha venido que es que incluso los niños estaban deseando estar con Jesús. Claro. Y eso era porque tiene un carisma que atraía a las personas. Y esto era lo que movía a las masas. Y los niños no La mienten. gente, exactamente, los niños no mienten. Y son muy perciben muy bien, ¿verdad que sí? Tienen mucha intuición. Lo que estáis diciendo me recuerda al caso de Judas. O sea, Jesús tenía muy cerca a Judas. Y lo tenía muy cerca siendo un problema. No me digáis que Judas no era un problema. Era un problema. Y sin embargo lo tenía cerca de él. ¿Por qué? Porque Jesús quería darle una y otra oportunidad, porque teniéndolo tan cerca, quizás su corazón dejaría de ser de piedra y acabaría siendo uno de carne. O sea, ahí vemos la actitud de Jesús con todos y cómo era positivo pensando en que había alguien que ganar de las tinieblas. Y ya sabemos que hasta el último momento, con Judas lo intentó, ¿verdad que sí? Hasta el último momento. Muy bien, vamos a destacar, si os parece, otro aspecto de la escuela sabática que tiene que ver con la preocupación real de Jesús. Vamos a ver. ¿Jesús se preocupó por las necesidades presentes de las personas? Sí. Hombre, evidentemente, y hemos puesto algunos casos, ¿verdad que sí? Muy bien. Pero ¿cuál era su principal preocupación? La vida eterna. Que esas personas pudieran llegar a ser aspirantes a la vida eterna de verdad y que pudieran un día encontrarse con Cristo. Vamos a ver, para Cristo el presente, esto es lo que dice el texto bíblico, el presente es pasajero. Y la realidad que vimos es pasajera. Lo único que es eterno es la esperanza en Cristo. Cuando nosotros tenemos nuestra lista de oración y ponemos por las personas por las que oramos porque están pasando por una enfermedad o un tratamiento de quimioterapia o... Pues Cualquier aspecto, sí. Vale, pues quizás también tendríamos que poner en esa lista personas que están pasándolo mal espiritualmente. No pedimos igual por la salud espiritual de las personas. Es cierto. Quizás sería algo para valorar. Es cierto. Porque también la salud espiritual también tiene sus baches y también Sí. se sufren crisis. Lo que estás diciendo es verdad. En las iglesias tendemos a tener el listado de oración que a veces tenemos, ¿no? Los miércoles, los viernes. Es verdad que el número más significativo de casos que se plantean tiene que ver con lo físico. O sea, es un poco apoyando lo que estás diciendo. Pero cuando se le ayuda a una persona con sus necesidades más inmediatas, las físicas,
pues luego está más abierta, ¿no? Claro. Sí, Exactamente. pero la actitud de la que estamos hablando, de que Jesús viva más allá de lo presente, la evidencia, por ejemplo, un texto que encontramos en Marcos capítulo 1, versículo del 32 al 38, no vamos a leer todo el texto, pero simplemente vamos a introducirlo leyendo el versículo 32. Dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y dice que luego el texto que sanó a todos aquellos que fueron. Es decir, que llega la puesta de sol, Jesús sana a todos aquellos que estaban allí. Pero al día siguiente vuelve a venir gente que quiere también que se le sane. Y Pedro va a buscar a Jesús porque Jesús estaba orando. Y entonces le dice, oye, mira que tenemos aquí gente que te está esperando para que la sanes. Es que Jesús dice en Juan capítulo 10, versículo 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús es el autor de la vida, viene a darla completa. Cuando sana a alguien, esa persona finalmente, pasados los años, terminará muriendo. O sea, Él quiere que sanes Espiritualmente. Porque eso es lo para que tiene... tengas la oportunidad de sanarte para la eternidad, claro. O sea, para que le puedas elegir, ¿no? Pero es que Jesús, esa mañana, ya no se queda a sanar a los que se han presentado. Y Jesús dice, no, ahora nos vamos a ir, que tengo que seguir predicando en otro sitio. Es decir, que Jesús dice, no, que sigan viniendo, que una semana aquí sanando enfermos, no era el objetivo. Sanó a aquellos que pudo sanar el día antes. Al día siguiente tenía que ir a otro sitio. ¿A qué? A seguir predicando, a seguir compartiendo el mensaje de esperanza y sanando también. Pero lo prioritario, Jesús, era que un día podamos estar en la tierra prometida. Podríamos destacar algo de las tres parábolas que nos encontramos que se mencionan en la escuela sabática del Sermón del Monte de los Olivos. La parábola, ¿os acordáis? La parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos y la de las ovejas y los cabritos. Sí. Damaris, una pregunta. ¿Qué diferencia había entre las vírgenes fatuas, entre ellas, y las prudentes? Pues si leemos Mateo 25 nos damos cuenta de que ninguna. Exteriormente eran iguales. Sí. Iguales, o sea, eran vírgenes, estaban esperando al esposo, o sea, 5 eran prudentes y 5 insensatas, pero esas son características internas. O sea, que podríamos decir que la única diferencia, eran exactamente iguales las 10. La única diferencia es que 5 de ellas hicieron provisión de aceite. Entonces, si lo aplicamos a nuestra época y lo aplicamos a nuestras vidas, tenemos que darnos cuenta que son esas personas que tienen inquietud porque el Espíritu Santo dirija sus vidas. Son esas personas que cuando en Apocalipsis 18:1 nos avisa el derramamiento de la lluvia tardía y que el Espíritu Santo será derramado, esas personas serán las que recibirán al esposo. O sea, no puedes acordarte del Espíritu Santo cuando no has hecho provisión, ¿no? O sea, tenemos que tener inquietud porque el Espíritu Santo nos dirija cada día. Claro. Es que si prestamos atención, nos damos cuenta que en verdad las parábolas de los talentos y de las vírgenes viene a decir lo mismo, pero desde un enfoque distinto. Como has comentado, las vírgenes se dividían en las prudentes y las imprudentes. Y luego los talentos se dividen en los que utilizaron, los talentos que recibieron y los que, bueno, en este caso, la persona que lo escondió. Y vemos cómo en ambos casos, al final llega el rendir cuentas. Y vemos cómo los que han estado a la altura de lo que se les esperaba de ellos, que han decidido hacer caso a lo que del mandato de Dios, son los que se salvan, que serían las vírgenes prudentes y los que han desarrollado sus talentos. O sea, que en verdad siempre es un enfoque distinto, pero viene a decir lo mismo. Sí, muy bien. ¿Podríamos comentar alguna cuestión? Que sí, que somos salvos por la fe, pero se nos va a juzgar por las obras. Sí, bueno, eso es un buen resumen de la parábola de las ovejas y los cabritos, que es verdad que somos salvos por fe, sin duda alguna. Pero las obras evidencian la calidad de nuestra fe. Sí. Y eso a veces se nos olvida. Repito, lo tenemos muy claro, nosotros lo tenemos muy claro, ¿verdad que sí? Sí. Somos salvos por fe, pero el texto bíblico nos muestra que las obras que evidenciamos no son más que el resultado de la clase de fe que tenemos. Has hecho un resumen en 5 segundos, yo lo amplío un poquito y ya está. Bueno, vamos, si os parece, a hacer una aplicación final de la escuela sabática. Voy a empezar yo. El ministerio de Jesús evidenció que Él vivía por y para la gente. Él no era el protagonista de su ministerio. El protagonista de su ministerio eran los demás. Esto es importante. No he venido a ser servido, sino para servir. Y eso era evidencia de su compasión. Una compasión que le llevaba a satisfacer las necesidades presentes de los individuos, pero siempre pensando en satisfacer la necesidad espiritual, que cuando venga Cristo, ellos también estén allí.
Pues yo creo que deberíamos de tratar de imaginar cuánto más efectivo sería nuestro testimonio como pueblo de Dios si expresáramos ¿cómo decirlo?, esa preocupación por los demás, así desinteresada como la que tenía, Jesús. Completamente de acuerdo. Yo creo que podríamos recapitular, bueno, a mí un texto que me encanta, que es Santiago 4:17, cuando dice que le puede hacer el bien y no lo hace, comete pecado. A mí me gusta mucho y creo que viene bien con lo de ministrar como Jesús, ¿no? Él no dejaba de hacer el bien. Pero creo que podríamos recapitular recordando los 5 puntos que se mencionaban al principio del método de Jesús. Vamos allá. Él se relacionaba con la gente demostrándoles que quería hacerles el bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades. Y como tenía una relación de confianza con ellos, entonces les decía... Perfecto. Síganme. Muy bien. Pues ya hemos acabado. Muchas gracias. Así que os espero la próxima semana. Sí. ¿Por qué no? Hasta la semana que viene. Pues hasta la próxima semana que viene. Adiós. ¿Cómo podemos aplicar lo estudiado? ¿De qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean? Estés donde estés y seas quien seas. Dios te quiere en su equipo, en su misión. Comparte este estudio, escríbele a alguien y no te pierdas la próxima lección para que tu escuela sabática sea un proyecto lleno de vida.